Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Ayer, 4 de junio, fue el aniversario de la masacre de la Plaza Tiananmen en China, en la que el régimen comunista sacó el ejército a las calles para que atacara y aplastara con tanques a un sinnúmero de estudiantes y trabajadores que protestaban por mayores libertades y mejores condiciones de educación. En unos momentos vamos a retomar este tema y a recordarlo, pero antes quiero que prestemos atención a un tema del que hablamos en programas anteriores, que trata sobre el derrumbe de la estructura de poder dentro de China. Aparentemente, en medio de fuertes luchas internas, el líder del PSC, Xi Jinping, está perdiendo su poder a grandes pasos, con todo lo que eso significa dentro de una tiranía comunista. Xi Jinping volvió a sufrir otro golpe reciente con la muerte del general de la Fuerza Aérea Su Qianlian. Su fue vicepresidente de la Comisión Militar Central entre 2012 y 2022, cargo desde el que supervisó a todo el ejército chino, un puesto con muchísimo poder e influencia. Antes de continuar, es necesario que recordemos algo. El actual líder del régimen chino, Xi Jinping, se convirtió en el máximo líder del partido en 2012 y durante los años siguientes inició una reorganización política y militar y purgó a numerosos funcionarios en una llamada campaña anticorrupción. Y Su Qianlian era el vicepresidente del grupo encargado de reformar el ejército. El hecho es que la muerte de Su se produce en un período de profunda inestabilidad en el ejército del régimen comunista chino. En los últimos años, China está siendo escenario de una serie de purgas militares, pero esta vez dirigidas contra aliados de Xi Jinping, lo que según analistas son el resultado de luchas internas que están desestabilizando el control político de Xi y hasta podrían terminar por derribarlo. Por ejemplo, la muerte de Su se produjo poco después de la destitución de otro aliado de Xi Jinping llamado Miao Hua, que durante años se dirigió el Departamento de Trabajo Político, un cargo clave en la configuración de las carreras de los altos mandos militares. Por otra parte, otro aliado llamado He Weidong, vicepresidente de la Comisión Central, está desaparecido desde mediados de marzo. Y en otra señal de la erosión del poder de Xi, medios estatales chinos publicaron recientemente consignas políticas de su predecesor, Hu Xiantao, y dejaron de mencionar citas de Xi, que poco a poco se vuelven notablemente menos frecuentes. Lo cierto es que fuertes acontecimientos se están sucediendo unos a otros en China que, sumados a presiones internacionales de todo tipo, hacen especular con la llegada de grandes cambios en la dirigencia del país y a lo mejor con una salida inminente de Xi Jinping. Según expertos, entre los signos más reveladores de esto se encuentran el resurgimiento de una facción marginada de la Liga de la Juventud Comunista. Como vimos, la purga de figuras militares cercanas a Xi Jinping y la omisión del nombre del padre de Xi Jinping por completo en un memorial que era para honrarlo justamente a él. El presidente Donald Trump arremetió contra China en Truth Social, acusando a Beijing de violar los acuerdos arancelarios recientes. En una publicación del viernes insinuó que podría venir una respuesta contundente por parte de Estados Unidos. Trump no especificó exactamente cómo China incumplió el acuerdo, pero sus acusaciones podrían complicar las negociaciones comerciales en curso entre Estados Unidos y Beijing. Hace apenas unas semanas, ambas partes acordaron reducir los aranceles. Estados Unidos redujo los impuestos sobre las exportaciones chinas del 145 al 30%, mientras que China bajó los aranceles a los productos estadounidenses del 125 al 10%. Pero, a pesar del acuerdo, ambos países siguieron demostrando fuerza económica. Después de reducir los aranceles, China impuso nuevas restricciones a los imanes de tierras raras, componentes clave utilizados en autos estadounidenses, semiconductores y aeronaves. Y dado que China produce aproximadamente el 90% de los metales de tierras raras del mundo, esta medida generó retrasos en la manufactura estadounidense. Por su parte, Estados Unidos endureció las restricciones tecnológicas, bloqueando el envío de semiconductores avanzados a China. También detuvo la exportación de piezas aeroespaciales críticas para la industria de aviación comercial china. Todo esto ocurre mientras Beijing intensifica sus esfuerzos por lograr mayor autosuficiencia económica. El viernes, China dijo estar dispuesta a colaborar con Estados Unidos en las exportaciones de tierras raras, pero no está claro si esa oferta fue antes o después de la publicación de Trump en Truth Social. Y con las tensiones en aumento no se sabe si la propuesta sigue vigente. En abril, el déficit comercial de Estados Unidos se redujo.
Según el Departamento de Comercio, la brecha comercial se contrajo un 46% el mes pasado. Las importaciones se cayeron en unos 68.000 millones de dólares, mientras que las exportaciones aumentaron en alrededor de 6.000 millones. Durante la mayor parte de abril, Estados Unidos mantuvo aranceles del 145% a productos chinos. Economistas señalan que las empresas podrían aprovechar la pausa de 90 días en los aranceles entre Estados Unidos y China para incrementar importaciones a corto plazo. Aún así, persiste cierta incertidumbre. El miércoles, un tribunal comercial estadounidense suspendió temporalmente la mayoría de los aranceles a otros países, pero un día después, un tribunal federal de apelaciones revirtió esa decisión, manteniendo vigentes los aranceles por el momento. El presidente Trump y el líder del Partido Comunista Chino Xi Jinping mantuvieron una tensa conversación telefónica este jueves, mientras las discusiones siguen siendo altas por la continua disputa comercial entre Estados Unidos y China. Miremos los detalles. Sin duda fue una llamada muy esperada, ya que, como recordarán, las tensiones entre ambos países van en aumento desde hace meses, desde que se anunciaron aranceles recíprocos a China y luego se intensificaron por parte de ambos lados. Ayer, el presidente Trump informó que sostuvo una llamada de 1 hora y media con Xi Jinping y afirmó que ambos aclararon la complejidad del acuerdo comercial, especialmente en lo relacionado con los minerales de tierras raras. Esta llamada telefónica, por cierto, se da pocos días después de que Trump acusara a China de violar totalmente un acuerdo comercial que ambas partes alcanzaron en Ginebra hace un tiempo, luego del cual se pausaron los aranceles mutuos. Trump aseguró que las conversaciones comerciales están nuevamente encaminadas. Tenemos un acuerdo con China, como saben, pero estábamos afinando algunos puntos, en su mayoría relacionados con tierras raras, imanes y otras cosas. Vamos a asegurarnos de que todos comprendan bien el acuerdo. Por su parte, funcionarios de comercio de Trump advirtieron que el Partido Comunista Chino tiene antecedentes de incumplir promesas en acuerdos comerciales ya establecidos y, por ejemplo, en el tema del fentanilo, China no cumplió con su palabra de detener el flujo de precursores hacia Estados Unidos durante años. Mientras tanto, Trump aseguró que los equipos comerciales de ambas naciones volverán a reunirse pronto, en una ubicación aún por anunciar, y que tanto él como Xi aceptaron invitaciones para visitar los respectivos países. El escrito presentado el lunes argumenta que suspender los aranceles afectaría las negociaciones comerciales con otros países y haría que los aranceles parecieran una amenaza menos seria. El jueves pasado, el juez de distrito Rudolf Contreras falló que dos empresas familiares estadounidenses de juguetes, Learning Resources y Han Chumain, sufrirían daños irreparables por los aranceles del presidente Trump. El juez también indicó que la ley que Trump utilizó para imponer la mayoría de los aranceles, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, no contempla en realidad la posibilidad de aplicar aranceles. En otro caso, un tribunal especializado en comercio dictaminó la semana pasada que Trump excedió sus facultades al usar poderes de emergencia para imponer aranceles generalizados. Pero una corte federal de apelaciones dejó en suspenso esa decisión, devolviéndole temporalmente a Trump la facultad de aplicar esos aranceles bajo dicha ley. Además, las tensiones entre Estados Unidos y China vuelven a intensificarse. El presidente Trump acusó a China de violar totalmente el acuerdo comercial de 90 días alcanzado el mes pasado, principalmente por los controles de exportación de minerales críticos impuestos por Beijing, materiales clave para las industrias automotriz y de defensa. China respondió acusando a Estados Unidos de ser quien desbarató el acuerdo. Ante esto, funcionarios de la Casa Blanca señalaron que Trump y el líder del Partido Comunista Chino Xi Jinping podrían hablar esta semana. China domina el mercado de procesamiento de minerales críticos y los controles implican que los imanes de tierras raras necesarios para componentes automotrices clave podrían retrasarse o dejar de estar disponibles. El vicesecretario del Tesoro Michael Faulkner habló sobre este tema en CNBC. Están demorando deliberadamente la exportación de minerales críticos, particularmente imanes, que según el acuerdo debían liberar. Y lamentablemente estamos volviendo exactamente a las barreras no arancelarias que llevamos años tratando con China.
Faulkner afirmó que las acusaciones del régimen chino de que Estados Unidos violó los términos del Acuerdo Comercial de Ginebra por las exportaciones de semiconductores no tienen fundamento alguno. Mientras tanto, Reuters informa que la administración Trump está solicitando a otros países que presenten su mejor oferta comercial antes del miércoles. Según un borrador de la carta de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, existe urgencia en cerrar acuerdos antes del límite de 90 días establecido en abril, que vence el 9 de julio. Funcionarios señalaron que varios acuerdos están cerca de concretarse. Washington mantiene estas negociaciones con la Unión Europea, Japón, Vietnam, India, entre otros países. El presidente advirtió sobre graves consecuencias económicas si los tribunales anulan sus políticas arancelarias. En redes sociales dijo que otros países se podrían aprovecharse de Estados Unidos y calificó ese posible escenario como una ruina económica. El presidente advirtió sobre graves consecuencias económicas si los tribunales anulan sus políticas arancelarias. En redes sociales se dijo que otros países podrían aprovecharse de Estados Unidos y calificó ese posible escenario como una ruina económica. Una llamada de alto nivel entre el presidente Trump y el líder comunista chino Xi Jinping podría tener lugar esta misma semana. Funcionarios de la Casa Blanca indicaron el posible contacto durante el fin de semana en medio del aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China. El viernes, Trump acusó a China de violar totalmente el acuerdo comercial, aunque no dio detalles específicos. Funcionarios señalan que China restringió las exportaciones de minerales de tierras raras, críticos para diversas industrias, lo cual podría infringir el acuerdo de tregua comercial. Además, Trump anunció que duplicará los aranceles al acero y al aluminio, como medida para proteger las industrias estadounidenses y contrarrestar lo que califica como comercio injusto. El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, comentó al respecto. Escuchemos lo que dijo. ¿La conversación con el presidente Xi ya fue programada? ¿Va a llevarse a cabo? No estoy seguro si ya se fijó una fecha específica, pero se discutió que ambos presidentes hablarán sobre el Acuerdo de Ginebra. Es algo que quieren abordar esta semana. Entonces, ¿sí ocurrirá esta semana? ¿Está seguro? No estoy seguro, George, porque nunca se sabe en relaciones internacionales, pero mi expectativa es que ambas partes expresaron su disposición a dialogar. Actualmente, Estados Unidos y China están en medio de una tregua arancelaria de 90 días, pero los nuevos aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio entrarán en vigor el 4 de junio. Al mismo tiempo, China viene limitando las exportaciones de minerales de tierras raras esenciales para la industria energética y automotriz de Estados Unidos. Por esta razón, algunos funcionarios estadounidenses creen que es momento de replantear la relación comercial. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, compartió su visión sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y China en el programa Face the Nation de CBS. No queremos desvincularnos, Margaret, pero sí debemos reducir riesgos. Como vimos durante el COVID, ya sea con semiconductores, medicamentos u otros productos, estamos en proceso de mitigar riesgos. Aún no hay una fecha oficial para la llamada entre el presidente Trump y el líder comunista Xi Jinping, pero ante el aumento de tensiones, ambas partes parecen prepararse para una conversación crucial. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.